Y para ello comenzamos con la primera de las solicitudes de comparecencia de la excelentísima señora consejera de Hacienda y Administración Pública, a fin de que informe sobre los avances normativos y de gestión en relación con el ente público de crédito andaluz. Esta iniciativa la interesó en su día el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Tiene la palabra la señora consejera. Pues muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Y efectivamente el Grupo Podemos me pregunta hoy sobre el avance de gestión en relación con el ente público y me gustaría trasladarle, señorías, que en este momento es una agencia financiera, lo digo a efecto de la denominación, porque toda la normativa relativa a cómo hay que gestionar los intermediarios en materia financiera tienen una profusa legislación y, por tanto, hemos ido adaptando incluso la denominación del ente a cada uno de los momentos en donde bien el Banco de España u otros organismos han planteado esa cuestión. Decía, señoría, Nelson Mandela, del que siempre nos gusta escuchar y que todos hemos oído hablar, que después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. Y yo diría que esto es lo que está ocurriendo con esta agencia financiera. De hecho, esta misma cuestión tuvimos ocasión de comentarla, creo que fue también a preguntas de su propio grupo el pasado día 23 de noviembre, y en este corto periodo de tiempo que ha transcurrido desde aquella comparecencia hemos seguido trabajando de forma intensa para adaptar el proyecto normativo. Ahora se lo contaré con más detenimiento, pero ha habido toda una serie de normativas relativas al sector financiero que le tengo que decir, señorías, sinceramente, que parece que esto no tiene fin, es decir, que cuando ya empezamos a estar próximos a la presentación del texto, volvemos a tener un problema de desadaptación, si me permite la expresión, a la situación legislativa. Y, por tanto, esto está ralentizando de una manera, pues yo diría que bastante prolongada, evidentemente por causas ajenas a la propia consejería, la adaptación del texto. De hecho, desde que hace 3 meses ustedes me preguntaron, se han publicado, fíjese lo profusa que es la legislación, 2 reales decretos leyes, la Unión Europea ha dictado una directiva y se han publicado 4 reglamentos del Banco Central Europeo, otros 2 reglamentos y 3 circulares del Banco de España y muchas otras normas de menor rango que afectan más o menos directamente a la definición y a la actividad de la futura agencia financiera. Evidentemente, nuestra prioridad siempre ha sido que cuando el texto vea la luz en este Parlamento no se tenga que retirar por no estar adaptado a esas observaciones o a esa reglamentación del Banco de España. Y le digo esto porque es muy importante que la entidad que se encarga de la autorización del funcionamiento de todos los mecanismos financieros evidentemente esté permanentemente en línea con aquello que se está promulgando de obligado cumplimiento por parte de todas las autoridades pertinentes. Además, señoría, todo ello requiere y ha exigido un trabajo muy concienzudo, meticuloso. Le podría decir que prácticamente hay personas dedicadas a ver cómo en cada momento el texto se adapta a los nuevos requerimientos cada vez más exigentes de las normativas comunitarias y de las propias del Banco de España y, por tanto, en este asunto los cronogramas no han ido según había establecido previamente el propio Gobierno de Andalucía, pero lo que sí le puedo asegurar es que cuando finalmente entre en el Parlamento la legislación, entendemos que no va a haber ya un periodo tan largo de profusión de normativa como el que hemos asistido hasta la actualidad. Para nosotros sigue siendo muy importante la creación de la agencia financiera para impulsar el tejido productivo de la pequeña y mediana empresa y, mientras tanto, hemos seguido utilizando los otros mecanismos que el propio Gobierno de Andalucía disponía para poder apoyar al tejido productivo, fundamentalmente al tejido más importante de Andalucía, como pueden ser las pymes. Los efectos en cuanto a las dificultades que tienen las empresas para conseguir un crédito han ido variando, también en la medida en que la situación económica ha ido cambiando y, por tanto, creo que en este momento tenemos que ser certeros a la hora de atinar con las dificultades reales de financiación que no atienden los mercados, sin que ello implique, siempre lo digo porque me parece importante recordarlo, que de alguna manera haya
garantía menos rigurosa para la recuperación de ese dinero público. Dicho de otra manera, lo importante es atender esas necesidades de las pymes, que actualmente los mercados financieros no están interesados o no la atienden, pero con unos requisitos que realmente nos permitan tener la seguridad de que se va a recuperar el dinero prestado y que, por tanto, esos préstamos no se van a convertir en préstamos fallidos a aquellas empresas cuyos proyectos que presenten no cuenten con todas las garantías para su financiación. Saben, sus señorías, que hay grandes diferencias en este momento en la facilidad para conceder un crédito. El tipo de interés que se aplica a una pyme puede llegar a multiplicar por 3 el que se contiene para las grandes empresas, evidentemente en función de que las entidades financieras valoren la solvencia que puedan tener las propias entidades que lo piden. Estos son datos que no son del Gobierno, son del Comité Económico y Social Europeo y, por tanto, lo que nosotros de alguna forma pretendemos con esta agencia es intentar solventar esa diferencia del acceso al crédito y del tipo de interés que se presta, que no distinga tanto en relación con el tamaño de la empresa, que saben ustedes que conlleva también músculos financieros y otras cuestiones, el hecho de que se sea grande o pequeño, porque más del 75% de nuestro tejido productivo está representado por la pequeña y mediana empresa. Por tanto, para el impulso de la economía andaluza necesitamos mecanismos de financiación que sean ágiles y eficaces, y estos son los objetivos que se plantean por parte de este ente, que es facilitar la actividad empresarial, proporcionando recursos financieros para contribuir al crecimiento económico sostenible. Para ello, tenemos que nacer con proyectos que tengan sólidos cimientos, diseñados y perfectamente configurados, y, por tanto, señorías, esto es lo que ha hecho que nos hayamos demorado en su presentación. Insisto que en estos escasos 3 meses hemos tenido que adaptar nuevamente el proyecto normativo a toda la normativa que le acabo de comentar, y espero que este trabajo no nos lleve ya excesivo tiempo y, como lo hacemos de la mano de los técnicos del propio Banco de España, con los que mantenemos un continuo contacto para que el ente se adapte perfectamente a la regulación que plantea el Banco de España, espero que pueda venir en breve y evitar demoras futuras en la tramitación para la puesta en marcha de la agencia financiera. Nuestro objetivo es traerlo lo antes posible y, por supuesto, antes de que finalice el periodo de sesiones a este Parlamento, pero, insisto, lo haremos con todas las garantías y, por tanto, nos parecía poco adecuado, por no utilizar otra palabra, remitir el texto conociendo que ya se había quedado desfasado respecto a normativas que hace un mes se habían promulgado. Yo soy la primera que lamenta que en materia de control financiero, por la regulación que en este momento tienen las entidades financieras, probablemente necesarias tanto por parte del Banco de España como por la Comisión Europea, estén permanentemente saliendo directivas y reglamentos que desactualizan los textos que se presentan. Pero bueno, es la realidad de la intervención que ha hecho Europa y el Banco de España al sector financiero. Es un sector que todavía se está recomponiendo, que no ha terminado de finalizar su periodo y, por tanto, queremos entender que todo lo que se está promoviendo en relación con su regulación tiene que orientarse a que no ocurran situaciones de derrumbe de los esquemas financieros como ocurrieron en la etapa precrisis y, por tanto, señorías, pues lo traeremos, insisto, en el momento en el que esté adaptado en este momento a la actual normativa, teniendo pues la confianza de que en el periodo en el que tenga su tramitación en este Parlamento no haya nueva legislación que deje que el texto pues haya que seguir adaptándolo hasta el infinito, que es lo que en la actualidad tenemos la sensación desde la Consejería que está pasando con esta agencia financiera. Es lo que le puedo informar. Muchas gracias, señora consejera. El turno de la señora Mercedes Barranco, en nombre del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Gracias, presidente. Lo primero, agradecer a la comisión y expresar mi satisfacción con poder participar en esta comisión de Hacienda. Gracias, señora consejera, por la exposición que nos ha hecho sobre la comparecencia que le solicitamos mi grupo. Quiero empezar recordándole que en el programa de gobierno del Partido Socialista, en la elección autonómica del 2015, ya aparecía en el punto 253
una línea que decía: en la línea con lo aprobado por el Parlamento andaluz, crearemos una entidad pública de crédito de Andalucía para facilitar el acceso a la financiación de nuestras empresas. Le recuerdo también que el decreto 206 de 2015, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ya ordenaba que se le atribuían a la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad la capacidad de impulsar la creación de un instituto de crédito público en el ámbito de la comunidad autónoma. También tenemos que recordar que han pasado 4 años y 3 días exactamente desde que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la creación del Instituto de Crédito Público en Andalucía ya decía lo siguiente: se propone la creación de un ente público de crédito como empresa pública con la forma de sociedad anónima cuya titularidad la ostentará la Junta de Andalucía. El citado de este ente deberá evolucionar para convertirse en una banca pública especializada de apoyo al tejido productivo, con una intervención de la economía de carácter anticíclico. Pues bien, 4 años y 3 días después seguimos huérfanos de este importantísimo instrumento financiero, que ya no supone solamente una falta del Gobierno andaluz, sea cuales sean las causas por las que no ha venido, tienen la responsabilidad política de hacerlo, sino que se trata también de una derrota para todo el pueblo andaluz por la importancia que tendría este ente público. Como nos señalamos ya en una de nuestras resoluciones el pasado 16 de noviembre, para nosotros el Instituto Público de Crédito Andaluz sería el desarrollo y la concreción real de los artículos 156, 157 y 162 del Estatuto de Autonomía. En esta intervención pondré sobre la mesa los beneficios que a nuestro criterio supone la puesta en marcha de este ente de crédito público. ¿Qué sabíamos hasta el momento? Bueno, como mi compañera Carmen Lizárraga le formuló la pregunta en diciembre del año 2017, usted ya hacía alusión a los problemas que estaba teniendo para el desarrollo del marco normativo del anteproyecto para la creación de la agencia financiera, el ente público o la banca pública, como lo hemos venido llamando siempre. Usted no ha vuelto a hacer una prolija exposición sobre los problemas que están encontrando para desarrollar el texto. Usted misma ha reconocido que el cronograma planteado por el Gobierno andaluz ya no es posible debido a la desadaptación normativa y esa aparición de nuevas normativas en este periodo. Y yo me gustaría que me concretara: usted ha dicho que el texto puede llegar en breve, antes de finalizar el periodo de sesiones, si no le ha anotado mal, ¿no? Me gustaría saber si el Gobierno andaluz ha articulado un nuevo cronograma para saber exactamente cuándo va a llegar, y podrá llegar en el periodo de sesiones, pero queremos saber si la intención del Gobierno andaluz es que se tramite en esta legislatura. Es importante saber si eso está entre sus planes, y por supuesto estamos de acuerdo con usted en que el texto tiene que venir con todas las garantías normativas. No podemos precipitarnos en una cuestión tan sumamente importante para Andalucía como es el ente público, pero lo que le instamos desde el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía es que sean ágiles y se tome muy en serio el desarrollo de este marco normativo y de este anteproyecto que tanto espera la ciudadanía y sobre todo las pymes andaluzas. Para Podemos Andalucía se trata de un instrumento básico para facilitar el desarrollo, el reforzamiento y garantizar sobre todo el acceso al crédito de los agentes económicos que trabajan en situaciones de extrema dificultad en estos momentos. También somos conscientes de que las políticas de fomento del emprendimiento, de las pequeñas empresas, de los autónomos, de la startup o de la economía 2.0 necesita de este instrumento esencial para garantizar la viabilidad de estos proyectos y de esta tipología de empresas. Conocemos las dificultades que viven cotidianamente estas pequeñas empresas, la alta rotación de las mismas, la escasa posibilidad de consolidación y de renovación. Por tanto, nosotros creemos que esta agencia de financiación, esta banca pública, podría ser no solamente una oportunidad financiera para estas pequeñas empresas, sino que además podría venir a garantizar una competencia virtuosa entre los entes de crédito que operan en el territorio español y también andaluz, facilitando de esta manera una bajada de los tipos de intereses. Y también sería un maravilloso detonante en uno de los sectores donde mayormente se está reforzando un cartel, un oligopolio, el del sector bancario, que es quizá una de las causas de los impedimentos que tanto las instituciones públicas como la banca privada llevan a cabo con la finalidad de obstaculizar la creación de este ente de crédito público y de su desarrollo. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de un canal de acceso al crédito
más ventajoso para las pequeñas empresas en Andalucía, sino que estamos hablando de un instrumento que va mucho más allá. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque creemos que podría ser una palanca de transformación, de cambio socioeconómico y también, ¿por qué no?, institucional, y que también podría ser un instrumento favorecedor de un cambio de modelo productivo, y en particular podría fomentar la financiación de aquellas empresas basadas en la economía social. Nosotros creemos que este ente debe centrarse, o su actividad debe orientarse a proporcionar crédito a las actividades en función de prioridades definidas por la política de desarrollo económico, socialmente justas, territorialmente equilibradas y ambientalmente sostenibles. Esto nos parece que sea esencial. Por tanto, estamos hablando de un instrumento funcional para el desarrollo de Andalucía, para el refuerzo económico, y también puede favorecer la inclusión social, que nos parece que es una de las cuestiones fundamentales de esta agencia de financiación o de la banca pública. En pocas palabras, creemos que puede condicionar de forma positiva el desarrollo del modelo productivo, apoyar proyectos y sectores punteros, y puede facilitar la tan necesaria transición energética, al mismo tiempo que puede facilitar la puesta en marcha de proyectos de alto valor añadido y proyectos con una elevada densidad de I+D+I. Por tanto, cuando hablamos del retraso en la puesta en marcha de este ente de financiación pública, estamos hablando de un retraso en el avance económico y productivo de Andalucía. Nosotros, señora consejera, como usted ha dicho también, apoyamos la salida a los mercados que ustedes reclaman, pero también estamos reclamando la puesta en marcha de este instrumento para aumentar la capacidad financiera de las empresas en Andalucía. Creo que usted podrá compartir la reflexión que le voy a hacer a continuación. En los últimos tiempos estamos experimentando, estamos detectando que se está repitiendo el patrón del modelo de crecimiento basado en el ladrillo, en este caso en el mercado financiero. Estamos viendo cómo suben los precios de la vivienda, tanto en alquiler como en venta. Están aumentando las hipotecas y se lanzan al mercado empresas en el sector de la construcción y en el sector inmobiliario, en un círculo que sabemos que de virtuoso tiene muy poco. Por tanto, nosotros también creemos que la agencia de financiación o la banca pública puede favorecer, puede tener un beneficio estructural, que es garantizar el acceso a la vivienda a miles de andaluces y andaluzas a través de un parque público de vivienda en alquiler social. En definitiva, señora consejera, creemos que la puesta en marcha de esta agencia de financiación puede tener importantísimos beneficios para la actividad económica y también para la sociedad en general de Andalucía, y por tanto lo que hacemos es instarle a su Gobierno a que, con todas las garantías evidentemente normativas, pero que agilice la puesta en marcha del anteproyecto para que tengamos lo antes posible en Andalucía la agencia de financiación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Señora consejera, para contestarle. Sí, gracias, señor presidente. Yo, señora Barranco, comparto una parte importante de su exposición en relación a la vocación con la que nace el ente público. Hay una parte que, por no generar falsas expectativas, le digo que no es la intención. Este ente sale de un debate que se tiene en el Parlamento de Andalucía. Entonces todavía su fuerza política no tenía presencia, no tenía presencia porque ni siquiera creo que había nacido, ¿no? No tenía presencia, pero hubo un debate importante sobre cuál es el papel que tenía que jugar este ente de crédito. Una ponencia que se aprueba con los votos afirmativos de Izquierda Unida y el Partido Socialista. Creo recordar que el Partido Popular se abstuvo o no votó a favor porque no compartía la creación del ente, y por tanto el papel, digamos, fundamental sobre el que el texto se monta estaba definido por el Parlamento previamente, insisto, a la constitución del nuevo panorama político de la legislatura, con dos fuerzas políticas adicionales que se suman. ¿Por qué digo esto? Porque el ente público nunca tuvo la vocación de competir por los tipos de interés en el mercado. El ente nace con la vocación de cubrir las áreas que el sector financiero en este momento no da paraguas para las pequeñas y medianas empresas. Entre otras cosas, porque las competencias en el marco financiero de las entidades está muy regulada. Es decir, esto es un sector que se ha sujetado a una estricta regulación desde la caída del sector financiero en el momento precrisis. Podríamos profundizar si fue el origen o la consecuencia
de la crisis aguda que hemos padecido en los últimos años, pero que evidentemente alertó a todas las autoridades mundiales para una mejor regulación del sector financiero. Eso ha hecho que la normativa sea prolija, sea profusa, sea una normativa pues bastante exhaustiva. Y yo tengo la impresión, señora Barranco, y se lo confieso, que creo que además, cuando los promotores de la creación de las entidades financieras son promotores públicos, aún todavía se endurecen más las normativas respecto a cómo se tiene que articular ese sector financiero. Sabe usted que ha habido una crítica importante en materia financiera a aquellas entidades que estaban mayoritariamente con titularidad pública. Me estoy refiriendo a todo el debate que hubo sobre cajas de ahorro, en donde en algunas ocasiones se ha podido entender por parte de algunos reguladores que la intervención pública dentro de estas entidades había generado una suerte de disfuncionalidad del sector financiero. Yo no comparto esa afirmación, ya se lo digo. Creo que, por supuesto, se tiene que regular bien cómo operan estos agentes, pero no creo que el problema radicara en quién era el titular de esas entidades. Pero es verdad que ha habido dentro de Europa, si me permite la expresión, como un intento de no favorecer que sean promotores públicos los que entren a operar dentro del sector financiero. Y esto le tengo que decir que dificulta que cuando la iniciativa viene de un promotor público, la adaptación de toda la normativa, desde el Consejo de Administración, el tipo de órganos que hay que regular, endurece mucho las cuestiones y además las tiene que autorizar el Banco de España. ¿Esto qué significa? Que evidentemente, sin que nos adaptemos a lo que el Banco de España permanentemente nos va trasladando cuando le remitimos la adaptación del texto, sería absurdo plantear el ente porque saldría de este Parlamento sin la garantía de poder operar en el sector. Por eso le digo que no se trata tanto de competir en condiciones de mercado a la baja para que el mercado, sería muy pretencioso por nuestra parte, para que el mercado baje los tipos de interés, como esto que es difícil, que es intentar ocupar un hueco que en este momento las empresas consideran imprescindible el que haya financiación sobre esa parte y que el sector privado entiende que no necesita invertir en esas cuestiones. Claro, cuando uno se pone a desmenuzar el por qué el sector privado no invierte y cómo el sector público de alguna manera puede atender esta necesidad, tiene que hacer una ecuación, que siempre es la difícil, entre ser capaces de atender los proyectos que tienen necesidad, pero con unos requisitos y una garantía que, a fuerza de ser exquisitos y rigurosos, podrían poner las mismas condiciones que el sector privado, por tanto ya no servirían, pero por otra parte que garanticen la recuperación del dinero público. Eso es un poco la dificultad de este ente y, por tanto, la necesidad que hemos tenido durante todo este periodo para su adaptación. Habla usted, no sé a qué texto hacía referencia en relación con banca pública. Sí le digo que el ente siempre, desde que salió de este Parlamento, ha sido agencia financiera o ente público de crédito. Hay alguna formación política que tenía interés de abrir esta entidad al crédito privado. Nunca fue la voluntad del Gobierno de Andalucía, se lo digo claramente, porque ha habido posicionamientos distintos por parte de las formaciones políticas. En concreto, Izquierda Unida era partidaria de que el ente pudiera operar en relación con las entidades privadas, me estoy refiriendo a particulares. Cuando usted habla de acceso a la vivienda, etcétera, el anteproyecto que siempre ha barajado el Gobierno andaluz ha sido dirigirse al tejido productivo. Y luego incorporar como parte de su diseño la posibilidad en el futuro de adquirir ficha bancaria, que es lo que dificulta toda la reglamentación. Pero sí me parece importante que el ejercicio sea riguroso y, como le digo, con esta no sé si decirle sospecha, de que parece que siempre que se promueve públicamente una entidad que quiere operar en el mercado financiero, hay como una mayor lupa por parte de las autoridades a la hora de ver que efectivamente no se está compitiendo deslealmente con las entidades privadas y, por otra parte, que no se vaya a emplear estos entes de forma no profesionalizada o no rigurosa, por no utilizar adjetivos que creo que usted me entiende perfectamente. Por eso, en relación con el cronograma, efectivamente mi intención es traerlo antes de que termine el periodo de sesiones. A partir de ahí
le corresponde al Parlamento articular el debate, pero lo traeré, y eso sí se lo digo, siempre y cuando no se haya, al momento de la presentación, promovido una legislación posterior, porque si no estaremos en las mismas. Entonces, yo espero que ya la regulación sobre estas entidades, que era necesaria, o sea, yo considero que era necesaria. Otra cosa es que no comparta toda la regulación que se está planteando por lo que le acabo de decir de los promotores públicos, pero espero que cese un poco la actividad normativa en esta materia para permitirnos traer el texto y que sea un texto que responda a las necesidades reales del mercado. Mientras tanto, no se preocupe que estamos atendiendo esas necesidades a través de los fondos sin personalidad jurídica y a través de la propia agencia IDEA, que están intentando acompañar al tejido productivo andaluz en la financiación de aquellos proyectos a través de avales o a través de ayudas directas a aquellos sectores en los que entendemos que el desarrollo económico de Andalucía es favorable o que tiene allí algunos elementos críticos. Por tanto, esta forma de organizarnos seguro que lo haría más eficiente, pero eso no quita para que, mientras tanto, el Gobierno siga en su tarea de acompañamiento al tejido productivo, básicamente para la generación de empleo, que es lo más importante que en este momento esperamos de este sector de pequeñas y medianas empresas para Andalucía. Gracias, señora consejera. Para réplica, la señora Barranco. Sí, gracias de nuevo, señora consejera, por sus explicaciones. Usted hablaba de las herramientas que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz para venir a paliar esos proyectos que las entidades de banca privada no están cubriendo. Y bueno, nosotros creemos que las herramientas del Gobierno en este momento no están cubriendo todas las necesidades y por eso le estamos instando a que acelere la puesta en marcha de esta agencia de financiación o ente de crédito público. Como he dicho en mi primera intervención, creemos que es fundamental para garantizar el acceso al crédito a los agentes económicos más débiles o que presentan más dificultades en estos momentos. Y ya no solo se trata de ayudar a las pymes o de ayudar a los autónomos, se trata de algo fundamental que creemos que en este momento se está haciendo débilmente, que es facilitar la difusión de modelos empresariales, colectivos, basados en el mutualismo, que favorezcan la inclusión social. Y también una cosa importante, señora consejera, pensamos que esta agencia de financiación o ente público de crédito podría venir a paliar lo que conocemos como, o lo que está pasando en estos momentos, que es proporcionar a muchas familias en Andalucía una segunda oportunidad que de forma sistemática el sector privado le está negando. Por tanto, no solamente se trata de garantizar el acceso al crédito, sino también de dar una segunda oportunidad a muchas familias. Y como le decía, también creemos que podría ser una palanca de transformación social y económica y del modelo productivo que tanto necesitamos en Andalucía. Por tanto, nosotros creemos que ha llegado el momento de que lo público vuelva a asumir ese peso relevante en la economía y también que le hagamos un poquito más difícil y complicadas las cosas a ese oligopolio español que está operando en ciertos sectores estratégicos. Creemos que ha llegado el tiempo de no solo socializar, ya no dejar de socializar las pérdidas, sino de empezar a sacar beneficios sociales y redistribuir la riqueza entre toda la ciudadanía. No tengo que recordarle a sus señorías que estamos pagando las consecuencias de un rescate bancario y que solamente el rescate a Bankia y a BMN nos costó 23.000 millones de euros a todos los españoles y las españolas. He aquí un ejemplo perfecto de una oportunidad desaprovechada para crear un potentísimo banco público que realmente respondiera a las necesidades de la ciudadanía. Y por tanto, nosotros creemos que no se trata de dinero, no se trata de no tener dinero, sino que se trata más bien de una opción política o de una voluntad política de poner en marcha esta agencia de financiación o este ente de crédito. Hemos rescatado otros bancos, ¿por qué no podemos crear una agencia de financiación o un ente público de crédito en Andalucía? Y usted en algunas ocasiones hablaba de la falta de viabilidad o utilidad de esta banca pública en otras de sus intervenciones y a mí me gustaría que hicieran una reflexión. Por ejemplo, en algunos länder alemanes tienen estos entes de crédito público, en otros lugares de Europa también los tiene. Usted hablaba hoy de las dificultades
que parece que nos ponen a las instituciones públicas cuando queremos impulsar este tipo de entes públicos y bueno, creo que hay que reforzar o combatir el argumento de no es viable, no es factible, con el contraargumento de que en los sitios donde existe este ente público facilita la estabilidad del sector y puede ser una clave para facilitar la estabilidad del sector. Por tanto, desde nuestro grupo no podemos más que instarle a que agilice la puesta en marcha de este agencia de financiación, ente público de crédito o banca pública, como lo quieran ustedes llamar, pero pongamos en marcha la banca pública y ética en Andalucía con las máximas garantías, pero para que cumpla la función definitiva, que es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sino para que estamos en las instituciones públicas, sino para mejorar la calidad de vida y fomentar un desarrollo sostenible de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barranco. La señora consejera, para cerrar para cerrar brevemente, insistiendo en que probablemente por su tercera intervención, segunda intervención, no recuerdo, hay una cuestión que nunca ha tenido como vocación el proyecto que sale del Gobierno, que es la parte de atender el crédito de la familia. Se lo digo claramente. Esto es así. Es lo que salió de la ponencia del Parlamento de Andalucía. Yo respeto, por supuesto, ¿no?, que las distintas formaciones políticas tengan concepciones dispares sobre el proyecto, pero el proyecto viene a satisfacer las demandas de financiación del tejido productivo. Nace con esa vocación, se configura con esa vocación, su estructura responde a esa vocación. Tiene la posibilidad de adquirir ficha bancaria, circunstancia que la contempla el proyecto para un futuro, porque en los últimos datos actualizados la adquisición de la ficha bancaria podría tener una inversión en torno a unos 500 millones de euros. Sí, por tanto, estamos hablando de cantidades importantes y para nosotros la primera inyección económica que este ente puede tener es la adquisición, digamos que la posibilidad de albergar los fondos sin personalidad jurídica, que ellos tienen una regulación dirigida a la pequeña y mediana empresa, básicamente financiado con fondos europeos, y por tanto de lo que se trata es de profesionalizar aún más la gestión de las ayudas, de los avales, de los préstamos que se está dando a la pequeña y mediana empresa. Pero, señoría, ya teníamos discrepancia en la ponencia con Izquierda Unida, que sí tenía la vocación de que el ente naciera ya con la posibilidad de que pudiera dar préstamo a los particulares. No era esa la vocación del Gobierno de Andalucía, pero bueno, digamos que será objeto de la discusión, ya lo verán ustedes en la Constitución. No me gusta nunca, insisto, ¿no?, en crear falsa expectativa y por tanto no es esa la cuestión que está planteada, pero ya tendremos ocasión de discutirlo cuando entre dentro de esta Cámara. Y insistirle en que efectivamente en este momento la regulación es extraordinariamente profusa, es decir, probablemente la normativa va dirigida a impedir que las instituciones públicas puedan operar en condiciones de mercado en el ámbito de los particulares. Cuando me hablo de particulares, me hablo de la ciudadanía en general, no de las empresas. Yo diría que el diagnóstico que le he dicho al principio de mi intervención, que no comparto, de que el sector financiero, su gran pecado original fue el hecho de que la intervención de las administraciones estuviera implicada, más allá de la denuncia que podemos hacer todos a situaciones no deseadas que se hayan producido en cajas de ahorro o en entidades promovidas por el interés público, evidentemente ese no fue la causa de la caída del sector financiero con motivo de la crisis. Entonces, si ese es el diagnóstico que se plantea por parte de los reguladores, desde mi punto de vista, las recetas que se formulan están erróneas. Compartiendo eso y compartiendo que ese no fue el origen de la caída del sector financiero, sí decirle que el ente, tal como usted lo verá en la configuración, y ha habido ya diferentes textos que hemos presentado, se dirige a la pequeña y a la mediana empresa básicamente, y por tanto está configurado para esa parte del mercado, con la posibilidad de adquirir ficha bancaria, pero está dirigido a esa parte del mercado. No obstante, como le digo, tendremos ocasión de poder discutirlo a lo largo de su tramitación parlamentaria y en donde se pondrán, seguro que
en valor, ¿no?, las diferentes concesiones que tenemos cada una de las fuerzas políticas en relación con el papel que tiene que jugar un sector financiero promovido por la iniciativa pública. En nuestro caso, desde luego, lo que creemos es que tiene que ir a cubrir necesidades de las empresas que actualmente no se cubren por el mercado financiero. Ese es nuestro interés y en ese sentido lo estamos orientando.